reconocer nuestras diferencias nos impulsa a crear comunidades plurales. Nos convoca también a dejar de imponer normas que buscan sin éxito la homogeneidad, aceptar la diversidad, abrirnos a lo diferente y aprender a aceptarnos implica riesgos. Para romper y trascender los prejuicios que alejan, marginan y excluyen a quien es diferente, es necesario acercarnos, conocernos y dialogar con respeto y plena aceptación de la diversidad como un valor positivo que enriquece y nutre a nuestra comunidad. Así surge la investigación Dialogando en Silencio a favor de la inclusión social de las personas sordas, identificación y difusión del origen, desarrollo y aportes de 10 organizaciones en 5 estados del país. Investigación realizada por el Centro Mexicano de Estudios para el Desarrollo Humano, Comunitario y Gestión Pública ACE, EDUCAC. La investigación tiene 2 propósitos. El primero es mostrar y difundir cómo las personas sordas constituyen un colectivo que tradicionalmente ha sido estigmatizado y discriminado. Al estigmatizar a las personas, les atribuimos inferioridad, incapacidad o minusvalía solo por el hecho de tener un déficit en su funcionamiento auditivo. Consecuentemente, ignoramos sus potencialidades, los invisibilizamos y negamos la amplia y diversa gama de necesidades y problemáticas que viven estas personas. Además, el estigma encubre la responsabilidad de nuestra sociedad y su complicidad en prácticas discriminatorias que obstaculizan y limitan su acceso a derechos fundamentales, en particular, el derecho a la comunicación mediante la lengua de señas mexicana, que es fundamental para la inclusión social de las personas sordas, para su participación a nivel familiar, escolar, comunitario y en la vida laboral. Así podremos reconocer los grandes retos que tenemos como sociedad para garantizar que haya espacios de participación e inclusión de la comunidad sorda. Durante la investigación, nuestra metodología fue la siguiente. Recabamos historias de las y los fundadores y colaboradores de distintas asociaciones. Dialogamos en silencio, es decir, nos comunicamos en lengua de señas mexicana, para lo cual involucramos durante todo el proceso a una intérprete de señas mexicana, cuya experiencia es de más de 10 años de experiencia y 6 años colaborando con las organizaciones. Convocamos a organizaciones formalmente constituidas, lideradas por personas sordas, donde su participación es importante. Nos apoyamos con un video en lengua de señas mexicana. Para conocer la historia de sus organizaciones, sus fortalezas, sus obstáculos y retos, entrevistamos entonces a 11 responsables de organizaciones en 5 entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guadalajara y Morelos. También entrevistamos a beneficiarios de las organizaciones quienes participan activamente en sus comunidades. Después analizamos la información que recuperamos de esas entrevistas y la presentamos en una publicación impresa y electrónica y en este video.
es relevante compartir cómo se estableció el vínculo para dialogar con las organizaciones. Antes de compartir los resultados de la investigación, es importante ubicar nuestra mirada desde donde se originó la investigación y desde donde nos vinculamos con las organizaciones que participaron en este proceso. Primero, reconocemos que hay una influencia muy fuerte de un modelo médico rehabilitatorio a partir del cual las diferencias funcionales como la no audición es vista como una deficiencia, una normalidad, una patología que hay que corregir a través de cirugías o apoyos como aparatos auditivos que permitan a las personas recuperar la audición. Esto limita nuestra visión y nuestras acciones a favor de la inclusión. Reconocemos también una perspectiva emergente desde hace muchos años de grupos, de colectivos que plantean una visión distinta, nutrida de investigaciones sociológicas, lingüísticas, psicolingüísticas, en donde emerge la cultura como un elemento fundamental para entender a las personas sordas. En este proceso de acercamiento, de diálogo, descubrimos a un colectivo que dice: no somos discapacidad, no somos deficiencia, somos identidad, somos cultura, y que está luchando por espacios en donde se considere la lengua de señas desde una perspectiva bicultural y lingüística de una cultura que existe, aunque no sea reconocida. En este contexto surgen las organizaciones y encontramos que hay unas que tienen más de 35 años trabajando con la comunidad sorda y otras que tienen muy poco tiempo de haberse gestado, hasta un año en su creación o de su experiencia al frente de las organizaciones. Son distintas entre ellas. Las que tienen poco tiempo están ideando las formas de encontrarse, de convivir dentro de las organizaciones y aún no llegan a preguntarse sobre sus necesidades, sobre cómo están afrontando la falta de derechos. Y en el caso de las organizaciones que ya llevan un tiempo trabajando, como en el caso de Guadalajara, encontramos que ellas están realizando ya una sinergia, están armando entre ellas proyectos muy importantes. Un ejemplo de esto, el 28 de noviembre de 2016, presentaron una iniciativa para promover sus derechos ante el Congreso de Jalisco. El 28 de noviembre se celebra el Día Nacional de las Personas Sordas. Es una fecha conmemorativa que se impulsó a partir del gobierno de Benito Juárez, donde queda constancia del primer intento de educación formal para las personas sordas, que viene desde mucho antes. Sin embargo, es la fecha significativa al respecto de un presidente que hizo cosas beneficiosas para los sordos. Esa fecha en particular, en el estado de Jalisco, las organizaciones la ocuparon para presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa para promover los derechos de las personas sordas. De la misma forma, en el estado de Morelos, la iniciativa que se presentó ahí tuvo que ver específicamente con el rubro de la educación, para lograr mejoras dentro de la educación de las personas sordas.
Actualmente, la inclusión educativa bilingüe y bicultural es una de sus principales demandas de las organizaciones, incluidas aquellas que no participan por el momento en acciones de incidencia política. Otra acción identificada en la mayoría de las organizaciones es la promoción del aprendizaje de la lengua de señas mexicana y la difusión de la cultura sorda a través de acciones culturales, como poesía, cuentacuentos, el grupo coral Manos al Viento y obras de teatro en lengua de señas. Presentamos un breve panorama de las 11 organizaciones que respondieron a la convocatoria realizada en 5 estados, de las cuales 8 tienen liderazgos sordos y 3 cuentan con participación relevante de personas sordas. Diez de ellas están constituidas legalmente y tienen trayectoria. 4 de ellas tienen más de 20 años. La más antigua tiene 35 años de existencia. Las más jóvenes ya cuentan con 1 o 2 años de trabajo. Además de las actividades deportivas que dieron origen a algunas de estas organizaciones, se están incorporando acciones de apoyo educativo en sistemas abiertos y también acciones de promoción de la cultura sorda, entre ellas diferentes cursos de lengua de señas mexicana. 2 de las organizaciones promueven la educación formal. Una está en Guadalajara y cuenta con un modelo de componentes psicosociales y culturales, el cual se ha aplicado con éxito en clases a nivel secundaria, bachillerato y licenciatura. Las últimas, en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Otra está en Morelos y a través de acuerdos interinstitucionales con el CONALEP. Se ha logrado incorporar intérpretes de lengua de señas mexicana que asisten a la formación de estudiantes. Agradecemos a cada una de las 11 organizaciones que compartieron generosamente su experiencia, sus motivaciones para organizarse, su visión sobre los aportes que realizan para incluir a las personas sordas, sus retos y planes a futuro y sus ideas sobre la identidad y la cultura sorda. Todo ello detallado en la versión impresa y electrónica del proyecto. En la Ciudad de México dialogamos con las siguientes asociaciones: el Centro Educativo Expresión y Libertad, CELIAP. Con 20 años de trabajo, este centro promueve y organiza el deporte adaptado. Con el INEA, además brinda educación básica y realiza actividades culturales y recreativas. El Centro para la Inclusión Social del Sordo, Inclusor AC, con 3 años de trabajo. Sus principales actividades son enseñanza de lengua de señas mexicana, el coro Manos al Viento, la sensibilización de lengua de señas mexicana en escuelas, además de talleres de joyería y fotografía, entre otros, dirigidos al autoempleo. También se encuentra Alas de las Artes. Con 1 año de trabajo, es una escuela de artes y empoderamiento para las personas sordas. Entre sus actividades se encuentran talleres de cine para niños y de expresión corporal, canto en lengua de señas mexicana, cuentacuentos en lengua de señas mexicana, entre otras. En el Estado de México dialogamos con la Asociación de Fútbol para Sordos del Estado de México, AC, que tiene 1 año de trabajo. Promueve la práctica de fútbol y la participación
en competencias a nivel local, regional y nacional. También está la Asociación de Deportes para Sordos del Estado de México, AC, que lleva 30 años promoviendo las prácticas deportivas como el atletismo, la natación, el básquetbol y el fútbol, entre otros. En Guadalajara existe Educación Incluyente AC. La respaldan 8 años de trabajo en educación para jóvenes sordos, a nivel secundaria y en coordinación con la Universidad de Guadalajara a nivel preparatoria y licenciatura. Los estudiantes beneficiados reciben atención psicológica, participan en talleres de desarrollo humano y también se imparte el taller de Escuela para Padres. También conocimos a la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silente de Jalisco, AC. Con 35 años de trabajo, esta asociación promueve actividades educativas como la enseñanza de lengua de señas mexicana a niños con implante coclear y a sus familias, además de la instrucción para adultos certificada por el INEA, y su participación en la iniciativa de ley en educación bilingüe y bicultural en el estado de Jalisco. Finalmente, está la Asociación Jalisciense de Intérpretes Profesionales, Traductores y Guías de Intérpretes de Lengua de Señas AC. Cuentan con 2 años de trabajo y ofrecen servicios de interpretación, asesoría y acompañamiento a personas sordas en diversos trámites. También colaboran en la iniciativa de ley en educación bilingüe bicultural de Jalisco y forman intérpretes de lengua de seña mexicana. En el estado de Morelos, conocimos a la Asociación Educativa, Cultural y Recreativa para Sordos del Estado de Morelos, AC. Ha trabajado por más de 21 años promoviendo la integración social y el ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas. Actualmente, apoyan la inclusión laboral y educativa con el sector privado y público del Estado de Morelos. Promueve el reconocimiento de la lengua de señas mexicana como requisito de accesibilidad, brinda cursos para su aprendizaje y establece acuerdos para prestar el servicio de interpretación en el ámbito educativo público y privado. También dialogamos con la Asociación de Sordos Incluyentes del Estado de Morelos y Lengua de Seña Mexicana AC, que tiene 8 años de trabajo y realiza acciones a favor de la inclusión por medio de la educación, el trabajo y el deporte. Continuamente promueve cursos de lengua de seña mexicana. Es sede del coro Nuestras Manos Cantan. Sensibilizan y capacitan a funcionarios públicos para brindar servicios inclusivos a personas sordas y participan en congresos y talleres sobre el tema. En Querétaro se encuentra la organización Queretanos Unidos por la Discapacidad AC. Con 9 años de trabajo, se dedican a la promoción de la cultura sorda, promueven la educación y el trabajo. Actualmente están en una etapa de reintegración como asociación y de redefinición de sus objetivos. Esta organización pretende consolidarse en la capacitación laboral de las personas sordas. Esta investigación es una ventana, una pequeña muestra de los esfuerzos asociativos realizados por personas sordas, para personas sordas. Esperamos que sea una motivación, una invitación para fortalecer sus acciones, para vincularse y continuar
su trabajo a favor de la inclusión de las personas sordas. Es además una invitación para que las instituciones de gobierno puedan establecer los mecanismos que las asociaciones llevan muchos años demandando, porque las personas de forma individual, las personas sordas, no pueden realizar estas peticiones de forma continua. Ellas en las organizaciones reconocen que hay un desgaste también generado al hacer estas demandas de forma consecutiva y cómo son estas desviadas o desatendidas por los gobiernos en turno. Entre ellas, las principales que tienen que ver con nuestra investigación y con el proceso de las organizaciones tienen que ver con la accesibilidad para desarrollar proyectos y para impulsar iniciativas que sean atendidas por el gobierno, entre ellas el servicio de interpretación en lengua de señas, la capacitación y el apoyo para llenar formularios para poder acceder a los diferentes modelos de financiamiento y establecer con claridad y sin ambigüedades las bases en las diferentes convocatorias. Muchas gracias. Gracias.